Para evitar, por ejemplo, pues otros ser el sobrado, ¿no? Voy ahí arrasando con las chicas sin pensar en realidad lo que le estoy diciendo, sin pensar en realidad lo que ellas van a pensar de mí. Con auténticas torturas mentales terribles de mujeres rechazándoles, humillándoles o muriendo solos. Si te estás muriendo de hambre, pues es mejor que te den bollería o pizza o hamburguesas que nada, ¿no? Pero no deja de ser un sucedáneo de comida real. Yo tengo una intuición, pero tú a nivel de socialización, ¿te consideras dentro del espectro más extrovertido o introvertido? A ver si me lo confirmas. ¿Cuál es tu intuición? De hecho, en Saludablemente también hablas de partes que tienen que ver con psicología. Hablas o con psicología, con ese software que dices. Hablas de, por Sí, ejemplo, de relaciones sociales también. correcto. Y, Sí, y yo digo, además pones ejemplos, ¿no?, de lo importante que es socializar. Pones ejemplos de clubes deportivos, musicales. Lo que pasa es que me sorprendió que solo hablabas de temas presenciales. Y el crear hoy en día un entorno social a través de redes sociales, ¿cómo lo ves esto? a ver, estuve tentado de tocar, porque hecho terminé de escribirlo durante la pandemia, pero bueno, a mí me gusta hacer libros atemporales, ¿no? Libros que no dependan del entorno social en el que vivamos y por eso lo dejé un poquito de lado. Y primero porque la interacción social es la que nuestro cerebro realmente requiere. O sea, yo creo que las interacciones sociales podríamos decir que son un sucedáneo de las físicas o de las presenciales. No, no es lo mismo. No es lo mismo hablar con alguien por una red social o incluso tener una reunión por Zoom que tenerlo cara a cara. Son cosas distintas y para nuestro cerebro es distinto. Dicho esto, es mejor un sucedáneo que nada. Y es cierto que durante la pandemia, pues el hecho de poder interactuar a través de estas redes sociales, a través de estas videoconferencias, pues por supuesto que ha sido mucho mejor que no interactuar, ¿no? O sea, si te estás muriendo de hambre, pues es mejor que te den bollería o pizza o hamburguesas que nada, ¿no? Pero no deja de ser un sucedáneo de comida real. Pues para mí es un poco lo mismo. O sea, es mejor interactuar a través de redes sociales o a través de Zoom, de videoconferencia, que no interactuar. Pero no pensemos que reemplaza los beneficios que obtenemos del contacto físico, de vernos cara a cara, que al final es lo que realmente nuestro cerebro espera, ¿no? Vale, vale. Ahora me sentiré culpable cuando haga un zoom, ¿eh? Ahora me voy a sentir un poco culpable igual, ¿eh? De forma intuitiva he estado utilizando la visualización negativa. O sea, lo de proyectarse en el futuro imaginando que nos pueden suceder cosas malas. Pero por otro lado, a esta herramienta le veo un poco un peligro y déjame que me ponga en la piel de mis alumnos. Normalmente cuando aprenden habilidades sociales es porque o quieren conseguir pareja o son muy tímidos, quieren ligar, no tienen amistades, igual están muy solos. Y me encuentro en muchos casos personas que se proyectan en el futuro, pero con auténticas torturas mentales terribles de mujeres rechazándoles, humillándoles o muriendo solos, ¿sabes? Algo muy negativo. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos utilizar esa visualización negativa, ese ponernos en situaciones muy malas, hipotéticas, pero que a la vez no nos bloquee ese miedo al Sí, rechazo, por ejemplo? sí, sí, sí. No, es una pregunta muy buena y de hecho te encuentras con frecuencia que cada herramienta tiene la contraria, ¿no? O sea, por ejemplo, Séneca por un lado. O sea, al final para mí las herramientas son cosas que te ayudan a regularte. Y habla de algunas herramientas que tienes que regularte hacia arriba y otras hacia abajo, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, la visualización negativa aplicada en este contexto, ¿no? De alguien tímido que le cuesta, yo qué sé, presentarse o hablar con una chica que le gusta, para mí es, oye, imagínate qué es lo peor que puede pasar. Pues lo peor que puede pasar es que te diga, oye, pasa de mí y ya está, y que no quiere saber nada de ti, ¿no? Y dices, vale, si eso ocurre, bueno, cuál es, o sea, me voy a morir por eso, o sea, va a ocurrir algo muy negativo, es como intentar acotar el peor escenario. Y cuando te das cuenta que el peor escenario es ese y que realmente no es tan malo, pues quizás te permite dar ese paso, ¿no? Mientras que si ni siquiera simplemente piensas en el miedo que sientes, pues ese miedo te frena. Mientras que si piensas, oye, este es el peor escenario, visualización negativa, ¿puede sobrevivir ese peor escenario? Oye, mira, sí, ¿no? Entonces va por ahí. ¿Qué ocurre? Que tienes razón en el sentido de que a veces catastrofizamos y nos ponemos no en el peor escenario, sino en algo que es
vamos a decirlo así, es tan malo que no es probable, ¿no? No voy a subir al avión porque se va a caer, ¿no? Ese tipo de catastrofización que es mala, y por eso ahí los estoicos usaban otras herramientas, que es la de ser capaz de dialogar con nosotros mismos, con nuestros sentimientos y también distanciarnos de ellos, ¿no? Entonces, si tú empiezas a tener sentimientos de, ostras, es que si esta chica me dice que no, eso implica que todas las demás me van a decir que no, y eso implica que voy a morirme yo solo comiendo latas de atún con mis gatos, ¿no? Y haces un poco esa extrapolación en ese momento de decir, vale, vamos a aplicar otras herramientas, distanciamiento cognitivo, vamos a aplicar cierto criterio racional a esto, hay una conexión real entre que esta chica me diga que pasa de mí y terminar muriendo solo dentro de 40 años, pues oye, en realidad no, ¿no? Entonces te permite también ponerle freno a esos pensamientos que claramente no están basados en la realidad, ¿no? Va por ahí. Pero incluso puedes ir un poco más allá, porque si esa situación realmente tuviera una probabilidad alta de ocurrir, si tu conclusión después de aplicar filtros racionales es, oye, eso podría ocurrir, vamos al siguiente paso. Dices, bueno, ¿y esto es realmente tan malo? O sea, ¿realmente necesito una pareja para sentirme realizado en la vida, y puedes llevarlo un poco hasta donde tú quieras, ¿no? Al final son herramientas, yo creo que es para regular tu estado emocional, y algunas veces, como decía antes, tienes que regularlas hacia arriba y otras hacia abajo, para evitar, por ejemplo, pues otros ser el sobrado, ¿no? Voy ahí arrasando con las chicas sin pensar en realidad lo que le estoy diciendo, sin pensar en realidad lo que ellas van a pensar de mí. O sea, que como digo, en función de dónde estés tú, ¿no? Y cuál sea tu estado natural, vas a tener que usar unas herramientas u otras, o intentar regular tus pensamientos en una dirección u otra para intentar ajustarte a la realidad. A nivel social, yo tengo una intuición, pero tú a nivel de socialización, ¿te consideras dentro del espectro más extrovertido o introvertido? A ver si me lo confirmas. ¿Cuál es tu intuición? Que eres introvertido. Sí, sin duda. O sea, como bien dices, esto no es binario, no es que seas A o B, introvertido o extrovertido, pero bueno, es un espectro y yo claramente estoy introvertido, sin lugar a dudas, ¿eh? No es un tema Pero eres en un discusión. introvertido, perdona, un introvertido muy crack. Y ahí está mi pregunta. O sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo has conseguido hacerte tan buen comunicador Ujú. estando en ese espectro de más introvertido? Um, a ver, porque también hay mucha confusión sobre lo que implica ser introvertido o extrovertido, pero, pero en general es cierto que los introvertidos tenemos un poco más de ansiedad social, de que no nos gusta ser el centro de atención, y eso podría hacer pensar que no vamos a ser buenos pues, en divulgación o en hablar ante una audiencia, lo que sea, ¿no? Que en parte no es del todo equivocado, o sea, es cierto que hay ciertos, entre comillas, estigmas, no es exactamente así, pero bueno. Eh, por un lado, volviendo al tema del estoicismo, a mí me ha ayudado, ¿no? Empezar a pensar, bueno, sí, vale, no es algo que quizás disfrute tanto como un extrovertido, para quien esto es más natural, pero al final, ¿qué es lo que quiero hacer en la vida, ¿no? Y creo que tengo un mensaje importante, creo que puedo ayudar a la gente. Y de hecho, una de las recomendaciones que yo hago, que yo utilizo y que me funciona bastante bien, es hacer menos énfasis en mí y en lo que siento, ¿vale? En esa ansiedad social o como lo quieras llamar, y más en la gente a la que creo que puedo ayudar. Entonces, parte de esa ansiedad social es porque estás pensando en ti y tu mente está en ti, ¿no? En lo que piensan de mí, en lo que tal, en el miedo que siento, y eso es un error. Y además eso puede generar un poco esa catastrofización que decíamos antes, ¿no? Entonces yo recomiendo, piensa en los demás. O sea, cuando estés explicando algo, no pienses en ti, en el quien te mira, en lo que estarán pensando, no, piensa en otra persona. Oye, estoy transmitiendo el mensaje, me está entendiendo, que hay algo más que pueda decirle para ayudarle. Entonces, cuando cambias el foco, lo pasas de ti y de lo que sientes y de esos miedos a las personas a las que sientes que puedes ayudar con tu mensaje, pues ayuda mucho a reducir esa ansiedad, ¿no? Porque el foco ya no eres tú, sino es otra persona. Y de hecho creo que eso es algo que puede ser positivo de los introvertidos, en el sentido de que no tenemos esta necesidad de hablar por hablar, de ser el centro de atención. Entonces también podemos escuchar mejor y por tanto que a la hora de comunicar, pues quizás comunicamos o lanzamos un mensaje que está más conectado con las personas porque las hemos escuchado más y no, porque no tenemos, repito, esta necesidad de ser el centro de atención, de llenar las ondas de aire con nuestras voces, ¿no? Entonces, creo que ser introvertido, aunque tiene sus inconvenientes, también tiene sus ventajas, ¿no? Eh,
Entonces, volviendo un poco al estoicismo, es algo que no puedes cambiar, que es muy, muy genético, bueno, parte genético, parte de las experiencias de la infancia. Entonces, si eres introvertido, no intentes cambiarlo, no, ahora voy a ser, mañana voy a ser otra persona, no. Ojo, no estoy diciendo que no puedas modificarlo, ¿eh? Tú seguro que sabes mucho y por supuesto que puedes, en parte, con la forma en la que transmites, tu postura, los pensamientos, puedes tener una fachada externa distinta y por tanto tener un efecto en las personas distinto, pero tu core, tu núcleo va a seguir siendo como eres, va a seguir siendo introvertido, ¿no? Que también habría que distinguir entre introvertido y tímido, que no es lo mismo. Por eso digo que aquí hay mucha lana que tejer, ¿no? Pero para mí el gran mensaje sería este, o sea, pasar de un foco en ti mismo a pasar a un foco más hacia las personas que puedes ayudar, hacia los mensajes que quieres lanzar, aprovechar esa introversión también para prestar más atención a las personas a las que tu mensaje puede ayudar. Y punto. Y después, pues también es cierto que las personas más introvertidas, en general, y aquí por supuesto hay mucha heterogeneidad, pues solemos estar a gusto con nosotros mismos y por tanto a gusto leyendo e investigando, y eso implica que también quizás pues podemos dedicar más tiempo a ese estudio, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba que yo era feliz en mi casa con mis apuntes y había mucha gente más extrovertida que no podía, que se agobiaba en casa, que tenía que ir a la biblioteca, que sabías que iba a estudiar 2 horas y el resto del tiempo iba a estar en realidad con el café, con no sé qué, hablando aquí y allá. Y quizá los introvertidos, repito, en general, pues tenemos más facilidad para centrarnos en algo y estar varias horas concentrados en algo. Entonces, repito, es aprovechar lo bueno de tu forma de ser, más introvertida, más extrovertida, y después esos aspectos quizás un poquito más limitantes, pues ver cómo les puedes dar la vuelta. Y en este caso, pues repito que para mí lo que mejor me funciona es intentar salir de mi mundo interno y poner más énfasis en esas personas a las que estoy intentando transmitir información que creo que les puede ayudar. Sí, y encima los extrovertidos lo hemos pasado fatal con la pandemia, encerrados en casa. Correcto. Algo